Buenos días a todos. Doctora, muchísimas gracias por la presentación. En la mañana de hoy les trajimos un caso clínico, el cual titulamos Paciente con lupus eritematoso sistémico y dolor torácico. Entonces, mujer de 57 años, mestiza, profesora, casada, natural, procedente y residente de acá de Medellín, y su motivo de consulta fue me duele el pecho. En la enfermedad actual, ella consultó en diciembre de 2022 por un cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado por presentar un dolor torácico de características atípicas. No propagado, no preurítico, no opresivo, era tipo punzante intermitente que en sus episodios de exacerbación se asociaba a criodiaforesis, fatiga y palpitaciones. A la revisión por sistemas con único dato positivo, tenemos un dolor cervical localizado a nivel de la cadena ganglionar anterior derecha. Era tipo punzante intermitente, no era incapacitante y como antecedentes personales cursaba con un lupus eritematoso sistémico diagnosticada en 1985 a sus 20 años. Ella debuta con trombocitopenia, plaquetas en 90.000, hipocomplementemia, anti-DNA positivo, 1 en 160, unos ANAS positivo patrón homogéneo, 1 en 160, una mielitis transversa que le generó una afectación a nivel vesical y esto en ella presentaba complicaciones de infecciones urinarias a repetición y además de eso una polineuropatía sensitiva. Aparte de eso cursaba con fibromialgia y estaba en tratamiento con glucocorticoides, antimaláricos y neuromoduladores. Es alérgica a las sulfonamidas y tiene un antecedente familiar de hermana con lupus. Al examen físico entonces le hallamos un pulso, una saturación de oxígeno, una frecuencia respiratoria y una temperatura normal, pero vemos una lectura elevada de la presión arterial sin diagnóstico de hipertensión arterial en la paciente para una tensión arterial media de 120 y no hubo una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio en la medición de ambos miembros superiores con un índice de masa corporal en 26.8. Al examen físico, en cuello, presentaba un dolor a la palpación a nivel de la cadena ganglionar anterior derecha, no presentaba soplo carotidio ni disminución del pulso. En pulmones y corazón no había roce pleuropericárdico y sus ruidos eran normales, en abdomen no era doloroso y no se ocultaban soplos. En extremidades no había claudicación ni tampoco se ocultaban soplos y a nivel neurológico una hipoestesia a nivel de miembros inferiores, principalmente el derecho. Entonces, como abordaje diagnóstico, tenemos una paciente con lupus eritematoso sistémico y dolor torácico y sabemos que cuando ellos cuentan con este diagnóstico presentan 5 veces mayor riesgo de tener un evento cardiovascular. Entonces, en este estudio sobre causas de dolor torácico en lupus, que se realizó en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, donde participaron más de 2.500 pacientes, y dentro de ellos el 15% consultó con lupus y dolor torácico. Lo agruparon en 8 grupos y vemos que el 14.3% de ellos presentó alguna condición cardiovascular y de esos el 7.2% un evento coronario, cuyas principales fuentes de consulta fueron secundarias a condiciones musculoesqueléticas o para descartar un síndrome coronario agudo. Por lo anterior, se le realizó a esta paciente una radiografía de tórax donde no se observa derrame pleural, no había cardiomegalia, no había derrame pericárdico, observamos una dilatación de botón aórtico y unas radiopacidades intersticiales incipientes a nivel basal y lo leen como negativo para un proceso pleuropulmonar agudo. En su electrocardiograma no hubo cambios y en el ecocardiograma no hubo derrame pleural, la fracción de eyección y estaba normal, no tenía signos de hipertensión pulmonar, la válvula aórtica y tricúspide tenía una insuficiencia leve y a nivel de la válvula aórtica no reportaban cambios en sus diámetros ni en el aspecto de sus paredes. En paraclínicos de ingreso, una anemia, una trombocitosis, una elevación de aminotransferasas, una troponina negativa, en el uroanálisis unas proteínas aisladas en 25 miligramos por decilitro, unos paraclínicos infecciosos negativos, aumento de reactantes de fase aguda, anti-DNA negativos, ENA negativos y complemento normal. Entonces tenemos una paciente con lupus eritematoso sistémico y un dolor torácico de causas no claras, no tenía actividad de la enfermedad, teníamos un aumento de aminotransferasas, anemia, aumento de reactantes de fase aguda, por lo que se decidió realizar una tomografía de tórax con contraste, en donde nos reportan un engrosamiento de la unión sinotubular de la aorta ascendente del callado aórtico, del tronco braquicefálico de la arteria carótida común izquierda y de la arteria subclavia, ambas proximales, y una dilatación de la aorta torácica ascendente con 44 milímetros. Ante esto, entonces, estábamos
bajo la sospecha de un paciente que pudiera estar cursando con una vasculitis de grandes vasos y dado la presencia de dolor cervical, podríamos sospechar en carotidinia. Nos fuimos entonces a las recomendaciones EULAR sobre la guía de práctica clínica para uso de imágenes del año 2018 en la vasculitis de grandes vasos y como nivel de evidencia 1 nos recomiendan la realización de un Doppler tanto de la arteria axilar como de la arteria temporal, en la cual acá lo observamos, este es el Doppler de ambas arterias temporales, estaba normal, no presentaba signo del halo, tampoco presentaba signo de la cuerda, y el Doppler de arterias axilares también era normal. Entonces, nos fuimos nuevamente a la guía y para observar una mejor inflamación de esa pared y cambios a nivel del lumen, con nivel de evidencia 3 nos recomiendan la angioresonancia. Se le realizó entonces a la paciente la angioresonancia de cuello, tórax, abdomen y pelvis, donde observamos una dilatación aneurismática de la aorta ascendente con una hipercaptación a nivel de la aorta torácica descendente, un engrosamiento del tronco braquicefálico y una estenosis a nivel de la porción distal de ambas arterias axilares en su porción cuadrilateral. Vemos acá la dilatación de la aorta torácica y a nivel de abdomen no reportaron alteraciones. Entonces, como retos diagnósticos que tenemos, vasculitis de grandes vasos en una paciente con lupus, una edad comprendida entre 50 y 60 años, arteritis de células gigantes extracraneal, o una arteritis de Takayasu o una vasculitis asociada al lupus. Por lo cual entonces nos fuimos a los criterios clasificatorios publicados recientemente, año 2022 noviembre, para arteritis de células gigantes y de Takayasu, donde tenemos para criterios absolutos en la paciente una edad mayor o igual a 50 años, como criterios clínicos adicionales no teníamos nada, y como para clínicos un aumento de reactantes de fase aguda y un compromiso de la arteria axilar bilateral. Para Takayasu, una edad menor o igual a 60 años, y este fue el cambio que hubo en la guía 2022 como criterios clasificatorios, ya que antes era mayor o menor a 50, pero se dieron cuenta que al hacer la subdivisión de grupos entre 40 y 60 años, había un 23% de los pacientes mayores de 50 años que presentaban arteritis de Takayasu, y teníamos también en la paciente evidencia de vasculitis por imágenes. Como criterios clínicos adicionales, sexo femenino, y teníamos 3 o más compromisos en territorios arteriales. Al hacer la sumatoria no llegábamos a la puntuación mínima necesaria para clasificar ambos, por lo que entonces nos fuimos a este estudio bastante significativo, un estudio de corte, participaron 2 cortes, una corte a nivel mundial y otra corte solo de Norteamérica, más de 1000 pacientes, la mayoría de pacientes tenían arteritis de Takayasu, donde ellos querían era investigar cuáles eran los territorios anatómicos más frecuentes afectados en ambas patologías. Por medio de computación los agruparon en 6 conglomerados. Del conglomerado tipo 1 al conglomerado tipo 3 tuvo una mayor prevalencia diagnóstica para arteritis de Takayasu, y del conglomerado tipo 4 a tipo 6 una mayor prevalencia como probabilidad diagnóstica para arteritis de células gigantes. Nosotros consideramos que la paciente cursaba con una probabilidad para un clúster tipo 6 con una arteritis de células gigantes de un 85.5%, y como observamos también, los pacientes con mayor probabilidad para arteritis de células gigantes tenían compromiso de la aorta torácica. Entonces, al hacer el análisis estadístico con P estadísticamente significativa, con probabilidad diagnóstica, en la corte mundial de los 5 continentes que introdujo pacientes, y en estos todos tenían imágenes para vasculitis, el clúster tipo 4, 5 y 6 asoció más arteritis de células gigantes, y al hacer la validación en la corte de Norteamérica, solamente el clúster tipo 6 presentó significancia estadística para probabilidad diagnóstica en arteritis de células gigantes. Pero también tenemos vasculitis y lupus. Entonces, este fue un estudio bastante significativo sobre causas de aortitis y la clínica que tenía el lupus. Y como ven, solamente hay 5 pacientes. ¿Por qué hay 5 pacientes? Porque excluyeron a los pacientes que estaban tomando glucocorticoides para evitar un enmascaramiento de síntomas. Tenemos una edad comprendida entre 30 y 65 años. Todos los pacientes tenían síntomas constitucionales, todos los pacientes tenían síntomas extravasculares, tenían anti-DNA positivo e hipocomplementemia, y tenían un mayor compromiso también de la aorta torácica. Pero este compromiso de la aorta torácica fue un compromiso más de engrosamiento más que de dilatación, un 20 frente a un 60%. Este otro estudio también fue un estudio español
Participaron 670 pacientes con lupus y de ellos el 11% presentó vasculitis. La mayoría de los pacientes fueron del sexo femenino, tenían más manifestaciones en piel y en la biopsia reportaban más vasculitis leucocitoclástica. Y secundario al lupus vemos que está mayormente asociado con vasculitis de pequeño vaso y no se documentó vasculitis de grandes vasos. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Una vasculitis de grandes vasos por lupus, Takayasu o arteritis de células gigantes. Para vasculitis de grandes vasos por lupus no tiene actividad sistémica, no está descrito el compromiso axilar, raro el compromiso aneurismático de la aorta, no tiene otros elementos diferentes a ortitis, no tiene fenómenos oclusivos en miembros inferiores, no hay compromiso extravascular y se presenta más vasculitis de pequeño vaso. Para Takayasu, una edad menor o igual a 60 años, sexo femenino, hipertensión arterial de novo, raro el compromiso aneurismático de la aorta, un compromiso vascular no típico y un clúster tipo C con una probabilidad de un 14.5% para arteritis de Takayasu. Y para arteritis de células gigantes, una edad mayor o igual a 50 años, una hipertensión arterial de novo, una ortitis de la aorta torácica, un compromiso de la arteria axilar, un aumento de reactantes de fase aguda y de aminotransferasas, trombocitosis y anemia, pulsos conservados sin soplos y un clúster tipo 6 con una probabilidad diagnóstica de un 85.5%. Teniendo en cuenta lo anterior con una prueba de imágenes y alta sospecha clínica, la guía es clara y nos dice que no debemos hacer biopsia ni otro examen de imagenológico, por lo que se consideró que la paciente estaba cursando con una arteritis de células gigantes extracraneal en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Al observar esto, entonces hicimos una revisión sistemática en PubMed y en Google Académico y solo he reportado un solo caso en 1988 de arteritis de células gigantes y lupus eritematoso sistémico, y este fue un caso de células gigantes craneal. Por lo que como intervención terapéutica y desenlace se le dio a la paciente glucocorticoides como tratamiento, metotrexato e hidroxicloroquina, y en los paraclínicos a las 72 horas presentaba mejoría de reactantes de fase aguda, de aminotransferasas, aumento de la hemoglobina, descenso de plaquetas, la paciente se dio de alta sin cervicalgia ni dolor torácico a los 5 días de su hospitalización. Muchas gracias.